Feliz miércoles 19 de febrero por la gracia de Dios. Espero que te encuentres bien, tú y tu familia. Bienvenido y bienvenida una vez más. Voluntad divina, ideal y correctiva. ¿Quién puede aplicar la voluntad divina, ideal y correctiva? Solamente Dios. Fuera de Él, ningún humano puede hacerlo. Nos manda a leer Efesios 1, 9 al 11. Y a la letra dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra aún en él. Y el 11 dice, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Y la pregunta es, ¿qué dice este texto acerca de la predestinación? Mi respuesta fue, obtuvimos herencia habiendo sido ¿qué? Predestinados. Y la segunda pregunta es, ¿están algunas personas predestinadas a salvarse y otras a perderse? Mi respuesta fue, estamos predestinados para salvación, no para perdición, no para perdernos. Pero por nuestro libre albedrío, muchos nos vamos a perder. Dice que por cuanto todos pecamos, estábamos ¿qué? Destituidos de la gloria, de la gracia, del amor de Dios. Pero mediante Jesús, nosotros somos adoptados para Él y por Él. El término griego traducido aquí y en otras partes de las Escrituras como predestinación, dice prorizo, no significa que Dios determina de antemano o casualmente la historia. Todo es un plan, ¿ok? No es que fue un plan de emergencia, el plan de salvación. Este, no es casualidad todo lo que esté pasando en este mundo ni en nuestra vida. A diferencia de ello, simplemente significa proponer una meta o poner una meta delante. Por ejemplo, en el conflicto de los siglos habla de Jerusalén y se dice que ese era un lugar predestinada, pero ¿predestinada para qué? ¿Para morir? No, claro que no. Pero mucha gente ahí, lastimosamente, no siguió, no conoció al Hijo de Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Pero Jerusalén, como todo el mundo, yo quiero pensar, este es un pensamiento propio, estábamos predestinados para vivir en armonía con Dios, no para muerte eterna. Dios no nos creó. Por eso fuimos creados por Dios, hechos con un propósito, o hechos por Dios, creados para un propósito. Aquí en otros lugares, por ejemplo en Romanos 8, 29 y 30, dice el término traducido como predestinado se refiere a lo que Dios planea para el futuro después de tener en cuenta lo que sabe de antemano acerca de las decisiones libres de las criaturas. Es decir, todo lo que Dios hace está contemplado. Recordemos que Dios es un Dios de orden, no de desorden ni mucho menos. Dios no puede de repente tomar un libro y un lápiz y decir voy a planear ahora porque la situación se me salió de las manos. No, a pesar de todo, lo que está pasando, lo que está ocurriendo hoy día, Dios tiene el control siempre, aunque pareciera para muchos que no es así. Efesios 1:11 dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Significa esto que Dios determina que todo suceda tal como Él desea? Dice que leído aisladamente Efesios 1:9 al 11 podría dar esa impresión. Sin embargo, esta interpretación estaría en contradicción con los numerosos textos que vimos antes, que muestran que las personas rechazan muchas veces los designios de Dios. Es decir, nosotros podemos estar
predestinados para salvación. Pero, lo que habíamos dicho, por nuestro libre albedrío, nosotros nos perdemos. Por ser desobedientes a lo que Dios ha dicho, a lo que nos ha pedido. Por eso muchos nos vamos a perder. Por no seguir los designios de Dios, porque seguimos nuestros designios, nuestra propia sabiduría. El texto de Efesios tiene perfecto sentido si uno simplemente reconoce una distinción entre lo que podríamos llamar la voluntad ideal de Dios y su voluntad correctiva. La voluntad ideal de Dios es lo que prefiere que ocurra y lo que ocurriría si todos hiciéramos siempre exactamente lo que Él desea. Es decir, que su voluntad, como habíamos dicho, es que a todos nos vaya bien, que nadie se pierda, que nadie perezca, que nadie sufra de hecho. En cambio, la voluntad divina correctiva o reparadora es la que ya ha tenido en cuenta todos los demás factores, incluidas las decisiones libres de las criaturas, que a veces se apartan de lo que Dios prefiere. Efesios 1:11 dice, parece referirse a la voluntad correctiva. Ahora muy bien, yo quiero leerte un fragmento de la hermana Huay que dice, en el concilio del cielo se dispuso que los hombres, aunque transgresores, no debían perecer en su desobediencia, sino que por medio de la fe en Cristo como sustituto y fiador pudieran convertirse en los elegidos, a pesar de ser transgresores, en los elegidos de Dios, predestinados para la adopción de hijos por Jesucristo y para Él. ¿Qué dice? Predestinados para la adopción de Jesucristo y para Él, según el puro afecto de su voluntad. Dios desea que todos los hombres sean salvos, pues ha dispuesto un amplio recurso al dar a su Hijo unigénito para pagar el rescate del hombre. Los que perezcan, perecerán porque se niegan a ser adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué fuimos creados? ¿Para morir? ¿Para vivir en pecado? No. Fuimos creados y somos predestinados para ser adoptados por Jesús. La presencia de Dios sobre el futuro es tal que, aun conociendo todas las decisiones, incluidas las malas, que tomarán las personas, Él puede obrar para bien. Y eso nos lo explica en Romanos 8:28, que a la letra dice, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué consuelo puedes extraer de esta verdad? Mire, independientemente de que nosotros seamos llamados, no quiere decir que no vamos a padecer. Vamos a pasar por muchas cosas. En el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. Y aquí nos dice que sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. De cada situación difícil, de cada prueba, de cada problema, nosotros tenemos que extraer una lección para nuestro diario vivir. No podemos cometer dos veces el mismo error. No podemos estar chocando, coloquialmente como se dice, con la misma piedra. No, nosotros tenemos que aprender de eso y esas cosas nos hacen crecer. Nos ayudan a no cometer errores, a ser más sabios. Entonces, todas las cosas, por buenas o malas que sean, tenemos que sacar algo de ahí. Pero lo que más tenemos que aprender es que si estamos tomados de la mano de Dios, nada ni nadie puede separarnos de el amor de Cristo. Ni la vida, ni la muerte, ni nada. Nada debería separarnos del amor de Jesús. Así que cuando el Señor vea bien que tiene que corregirnos de cierta manera, tomémoslo como que es su voluntad, una voluntad divina ideal para nuestra vida, para una mejor manera de vivir. Que el Señor te bendiga, es mi deseo y es mi oración.